Los senadores miembros de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana se reunirán para analizar el atentado ocurrido ayer en el subcentro de Escuela Militar. Vamos a conocer cuáles serán los tópicos de ese encuentro. Para eso nos acompaña en Mañana en Directo el senador de RN, miembro de esta instancia, por supuesto, Alberto Espina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián. Encantado de conversar contigo. Senador, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Y me gustaría también saber cuál va a ser el tono de la conversación en este encuentro. Bueno, lo primero es solidarizar con las víctimas. Aquí tenemos compatriotas nuestros que han sido heridos, que son personas inocentes, y lo primero que tiene que hacer uno es solidarizar con ellos. En segundo lugar, entender que la lucha contra el terrorismo es una política de Estado y debemos hacerla en conjunto con el gobierno, pero pasar del diagnóstico a las soluciones. Y yo creo que se ha hecho demasiado diagnóstico sobre este tema y se han implementado pocas soluciones, y nuestro deber es colaborar para que esas soluciones se hagan una realidad ahora. Porque pensemos que quienes actúan de forma tan criminal con estos actos terroristas son enemigos de la democracia y adversarios de la paz social. Ahora, el problema es que esas soluciones pueden ser de fondo y de largo plazo, ¿no? Como el cambio a la ley antiterrorista. Ninguna de esas soluciones, Sebastián, es de largo plazo. En primer lugar, porque hubo un error, quiero referirme al diagnóstico en términos de que siempre se señaló que estos eran hechos aislados, que como no habían, gracias a Dios, personas heridas o que habían fallecido, o casos incluso en los cuales se pusieron bombas y se consideró que esto no constituían conductas terroristas, en circunstancias que en nuestra propia legislación así se establece por los medios empleados y los efectos que produce expresamente la ley lo dice. Y en segundo lugar, porque un país no puede dar ninguna señal de debilidad y poner una bomba en un lugar, aunque sea de noche, con el riesgo de que alguien pueda circular cerca de una comisaría o no, es francamente un acto terrorista. Pero no quiero quedarme en el diagnóstico, las soluciones. En primer lugar, nosotros tenemos que incorporar en nuestra ley antiterrorista, ahora ya, una serie de instrumentos que permitan a las policías y a los fiscales mejor éxito en la investigación. Por ejemplo, el agente encubierto, que significa infiltrar a un policía en las organizaciones terroristas para que pueda descubrir quiénes son los cabecillas. En Chile esa norma no existe para la ley antiterrorista, sin embargo existe para la ley de droga, para el tráfico de droga. En segundo lugar, la entrega vigilada, que es infiltrar también un agente cuya finalidad es hacer un seguimiento a cómo se está transportando los artefactos explosivos, el movimiento del dinero, de tal manera que también podemos hacerlo. En tercer lugar, la intercepción telefónica, que resulta increíble. Para proceder a una intercepción telefónica en nuestro país se requiere que el delito base sea un crimen. Pongo un ejemplo, me lo decía el fiscal nacional. Si resulta que se incautan 2 pasaportes falsos y se estima que esa es la prueba inicial para buscar a un grupo terrorista que está operando. Bueno, en Chile eso no da derecho a la intercepción telefónica, que es obviamente un instrumento clave. Cuarto lugar, mejorar todas las políticas de inteligencia. Nosotros en eso tenemos un atraso enorme, producto que cuando se dictó esta legislación se hizo sobre la base de desconfianzas que existían al comienzo del sistema democrático, pero hoy día los servicios de inteligencia tienen que tener más poder, más facultades para poder realmente indagar a fondo y descubrir quiénes son los cabecillas de estos grupos. Senador, que se puede hacer y se puede hacer rápido. Senador, aquí esto es una cadena finalmente. Hay un tema político, hay tema judicial de la investigación que llevan a cabo el Ministerio Público, el tema de inteligencia está por otro lado. ¿Cuál de esos eslabones de la cadena falló? Bueno, hay una falla sistémica. Yo creo que cuando tenemos 30 atentados este año y finalmente no hay personas detenidas o responsables, obviamente tenemos una falla. Y yo creo que lo primero que hace un dirigente político o una autoridad de gobierno o del Parlamento es tener conciencia de que hay una falla. Ahora, ¿fracasó el gobierno o el Estado? El Estado. Porque, ¿sabes lo que pasa? Viene de mucho antes, por supuesto, la pregunta uno que tiene que hacerse, nosotros vamos a gastar parte de nuestro tiempo en recriminaciones recíprocas entre gobierno y oposición. Yo creo que los tiempos para evaluar las responsabilidades ya vendrán. Pero hoy día hay un objetivo común que la ciudadanía nos está pidiendo. Únanse para darnos protección, que es un derecho humano fundamental, es que las personas puedan ser protegidas por el Estado, garantizarle la paz social. Las cientos de personas que se movilizan, miles de personas en el metro hasta ahora, ¿quién están pidiendo sus autoridades? Que en vez de pelearse como el perro y el gato, sean capaces de pasar del diagnóstico a las soluciones. Nosotros tenemos una batería de propuestas, como he señalado, que tenemos que transformarla en una realidad a la brevedad. Del diagnóstico, te vuelvo a insistir, a hechos concretos, y de esa manera vamos a poder tener más instrumentos para indagar estos hechos. Te voy a dar un ejemplo adicional. Fíjate que Chile no tiene una facultad
que existe en todas partes del mundo. No en todo el mundo, pero en la mayoría de los países del mundo, para no ser Sí. tan categórico, que es la posibilidad de que a las personas se les haga control de identidad para saber si tienen órdenes de detención pendientes. Tú estás en Inglaterra, Alemania, Francia, España, y aun cuando no hayas cometido ningún delito, la policía te puede pedir que le exhibas su carnet de identidad o tu pasaporte o algún documento que certifique tu identidad para saber si tienes orden de detención pendiente. Yo te puedo señalar que probablemente quienes hicieron estos hechos tienen prontuario penal. Y cuando la policía puede realizar aleatoriamente, con respeto a los derechos de las personas, una medida de esa naturaleza, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Aislando, arrinconando a estos grupos violentistas. ¿Tiene antecedentes o la sospecha nada? No, es que sí, es un dato estadístico. El 70% de las personas que cometen delitos son reincidentes, por lo tanto hay de cada 10, 7 la posibilidad que así ocurra. Pero lo importante en estos días es ofrecerle al gobierno toda la colaboración y apoyo. Eso vamos a hacer en la comisión para legislar en forma rápida en lo que corresponda. El gobierno tiene que entregarle los recursos, me parece muy delicado, en otra materia que pide la Fiscalía para su unidad especializada. Senador, no puede no dársele plazo ni fecha y decirle, mire, investigue durante 2 años, no. sí, tiene que ser con respuesta rápida. Es que, Sebastián, yo escuchaba autoridades decir, mire, es que no tenemos plazo ni fecha. Eso es un error. Lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito. Yo creo que en eso el subsecretario debiera ser más cuidadoso, porque la ciudadanía tiene pleno derecho a pedir, Sebastián, que un derecho humano fundamental es la paz social. Sí. Y tienen derecho a exigir a todas las autoridades del Estado, ministro, o sea, gobierno, legislativo y judicial, que le garanticemos la paz social. Por lo tanto, este es un trabajo en equipo, unido. Esa es la señal que queremos dar en la comisión. Pero pasemos del diagnóstico a los resultados. Senador, yo sé que usted no quiere hacer una suerte de análisis político o no entrar en ese tipo de detalle y polémica, ¿no? Y buscar responsables, pero cuando uno ve que han habido tantos atentados en este año, tantos bombazos, que esto viene de atrás, ¿no es necesario también hacer una evaluación y decir, bueno, aquí quizás la gente que está a cargo de este tema no está capacitada y hay que sacarlo? Porque eso es lo que uno haría, por ejemplo, no sé, en una empresa o en un equipo de fútbol, por banalizar completamente la analogía, pero buscar responsables, sacar a la persona y poner a otro que quizás pueda ser más adecuado. Comparto plenamente contigo. En este tipo de cargos a las personas las miden por sus resultados, no por sus intenciones, y por lo tanto el gobierno tiene que estar en permanente observación y evaluación de quiénes están a cargo del trabajo en los servicios de inteligencia, de qué forma las fiscalías están actuando. Atención, ¿de qué las forma? policías también? Las policías, por supuesto. Si esto es una evaluación general. Cuando se producen 30 atentados y finalmente no hay ningún detenido, la pregunta natural de la ciudadanía es la que tú haces. Sí. ¿Están las personas encargadas cumpliendo bien su trabajo? Y yo creo que en esta materia estamos en un déficit enorme. Pero la segunda pregunta que se hace, ¿me conformo con decir que hay un déficit o tengo que ser capaz de contribuir a que solucionemos el problema? Yo considero que nosotros tenemos que contribuir a solucionar el problema, porque las materias de seguridad ciudadana son políticas de Estado. Demasiados años. Sí. Mira, gobernaba a la izquierda, critica a la derecha. Gobierna a la derecha, critica a la izquierda. ¿Cuál es el resultado? La peor política pública que se ha aplicado en los últimos 25 años en nuestro país ha sido la seguridad ciudadana. No lo digo yo, lo dicen todos los estudios de opinión pública. ¿Por qué? Porque esto es una materia en que cambie gobierno no debiera seguirse con la misma ruta, con el mismo camino, como esas políticas de Estado que existen en los países que logran disminuir la delincuencia y enfrentar el terrorismo. Y otra cosa muy relevante, se ha desacreditado mucho la ley antiterrorista. Yo he dicho que se ha dicho que esta no es una ley dictada en democracia. Eso no es verdad. Esta ley fue íntegramente reemplazada durante el gobierno de Patricio Aylwin. Me correspondió participar junto a otros distinguidos parlamentarios en lo que fueron las famosas leyes cumplidas. ¿Pero ha sido ineficaz? A ver, la ley en algunos casos es eficaz, pero la experiencia práctica demuestra que esa legislación requiere incorporarle más instrumentos de investigación, que no los voy a volver a repetir, y en segundo lugar, resolver un problema de lo que se llama el doble dolo, que la ciudadanía, para que lo entienda, significa que yo, no solo debo probar que la persona puso una bomba, sino que se requiere probar la intencionalidad de querer provocar pánico en la población con esa bomba. Sí. El caso de la bomba pudiera ser una situación excepcional, porque el solo hecho de poner una bomba provoca pánico, pero nosotros tenemos que adecuar nuestra legislación penal, como se hace siempre en los países que progresan, a las legislaciones modernas en esta materia, y eso no puede seguir postergándose, y yo espero que la propuesta del gobierno
sea suficientemente amplia para no dejar afuera a delitos que tienen connotación terrorista y que el día de mañana puedan ser calificados como no terroristas. Nosotros tuvimos actos terroristas en el pasado, el asesinato de Jaime Guzmán, Sí. tuvimos el criminal asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, hemos tenido atentados, me recuerdo, contra el intendente de Santiago de aquel entonces, muchos años atrás, y eso requiere tener conciencia que no por el hecho que seamos un país que gracias a Dios no tiene los niveles de terrorismo que vemos en otros países, nos descuidemos. ¿Y esto llegó y para no quedarse? enfrentemos. Yo espero que no, pero la única manera de contestarlo es deteniendo a los autores de estos hechos, porque a ellos han venido, mira, esto era un hecho predecible. Es duro lo que digo, pero es verdad. Cuando tú tienes 30, 40, 50, 60, 70 atentados, El subsecretario decía que no. pero ¿cómo no va a ser previsible si tú tienes este año 29 bombas, según la información que aparece en un medio de comunicación? Cuando tienes bombas que se ponen cerca de una comisaría, cuando tienes bombas que se ponen en el metro anteriormente. Entonces es evidente que se trata de grupos que cuando ponen esas bombas lo hacen a sabiendas que existe la posibilidad que por ahí circulen personas. Es un muy mal argumento sostener que mira, es que la bomba se puso a las 3 de la mañana en la vía pública, entonces no hay gente circulando. Gracias a Dios no había gente circulando, sí. Pero yo no quisiera que alguna de las personas que están viendo este programa le hubiese tocado la desgracia que un hijo suyo hubiese ido circulando. Entonces, en esta materia uno no tiene que tener un doble estándar, tiene que trabajar unido con el gobierno, no contra el gobierno, colaborar, cooperar, pero tenemos que tener una voluntad política muy clara y muy firme en enfrentar a estos grupos sin ningún tipo de miramientos ni contemplaciones. Senador Espina, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. En el que te vaya muy bien. Suerte.